Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces con esta segunda hora. Vamos ahora a ver eh, otra cuestión importante dentro de los lenguajes de programación, que son las metodologías para programar. El, el programa nos marca ver las dos metodologías eh, fundamentales para la programación y son. Bueno, antes de mostrarles cuáles son, lo que vamos a hacer en esta hora es la actividad 5 ya, de este bloque 2. Y bueno, con esto de las metodologías van a hacer un mapa mental, ¿no? Eh, sobre las metodologías de programación, que son dos. Y bueno, vamos a hacer bueno, ustedes van a hacer el mapa, yo les explico las metodologías y en base a ello, pues, lo elaboran. Son, como les digo, dos, y dentro de ellas pues hay algunas cosas que comprender. Una de ellas, hay cosas que ya vimos dentro de la lógica de programación. En una de ellas, esta metodología, en una de estas metodologías, pues son cosas que se les van a hacer a ustedes muy familiares, que vimos en el bloque uno. Y en la otra, no tanto, pero la otra la explicaremos con una analogía, un ejemplo ahí, para que sea, eh, sea más comprensible, porque no es tan fácil comprenderla cuando uno no está eh, empapado o metido en ella, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver las metodologías. Estas dos metodologías, una de ellas se llama programación estructurada. Esta es la que les digo que se les haga quizá un poco familiar con respecto a lo que vimos en el bloque uno. Y la otra se llama programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces vamos a ver primero la programación estructurada, qué es, cómo es, qué es lo que se les debe hacer familiar, y luego la otra, ¿no? Bueno, ¿qué es la programación estructurada? Es una metodología de programación que consiste en construir programas de fácil comprensión. Es especialmente útil cuando se necesita realizar correcciones o modificaciones después de haber concluido un programa o aplicación, ¿sí? Entonces, la programación se hace de acuerdo a una estructura, ¿no? De datos, de instrucciones, con cierta organización. De hecho, nosotros lo que vimos en la lógica de programación tiene mucho que ver con esto. Todo lo que hicimos, los algoritmos, los diagramas de flujo, los pseudocódigos, tenían una estructura, estaban basados en una metodología, no los hacíamos nada más porque sí. Bueno, al principio sí hicimos algoritmos así, nada más, sin seguir reglas, sin una metodología. El algoritmo que hicieron ustedes, por ejemplo, de los pasos para ir a la escuela, ese no tenía ninguna metodología, no seguía un orden, no seguía reglas, no seguía una estructura, ni tampoco seguía eh, 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 elementos, ni nada de eso, todo lo que vimos, ¿no? Y posteriormente, pues bueno, ya después de que vimos una metodología de solución en donde había unas partes, unas características que había que cumplir. Si recuerdan lo de preciso, definido y finito, lo de entrada, proceso y salida, las partes de los algoritmos, las variables, las constantes, las palabras reservadas, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso tiene que ver con esta metodología que es ya de programación, ¿sí? Es decir, que todo lo que vimos en el bloque 1 es, como les digo, como les he estado diciendo en este submódulo 2, es la base de lo que hay que saber para programar, ¿sí? Entonces, esa base tiene mucho que ver con esta metodología de programación, la programación estructurada.
Al utilizar esta programación es mucho más sencillo entender la codificación del programa que se habrá hecho en diferentes secciones. Hace rato que les mostraba yo algunas pantallas de algunos programas hechos en diversos lenguajes de programación. Les decía yo que era relativamente sencillo comprender o medianamente comprender lo que hacía ese programa, porque ya tenemos ciertos conocimientos y ciertas habilidades, no en específico de un lenguaje de programación, pero sí la base teórica y práctica también, porque no, lo que vimos en el bloque 1 no solamente fue teoría, fue práctica también. Los algoritmos, los diagramas de flujo y los pseudocódigos eran actividades prácticas. Bueno, gracias a eso y gracias a las actividades teóricas que vimos, era pues relativamente sencillo entender o medianamente entender lo que hacía cada programa, independientemente de que sobre cada uno de esos programas y de esos lenguajes de programación no hemos visto pues prácticamente nada, ¿verdad? Entonces, si se fijan en este esquemita que está aquí, pues es la misma estructura de los algoritmos. Hay una entrada, un proceso y una salida. Lo mismo en los diagramas de flujo y en los pseudocódigos, ¿sí? Había unas entradas, unas lecturas que se solicitaban a través de impresiones, que bueno, esas impresiones se pueden determinar como salidas, pero esas salidas estaban pidiendo información. Esa información se proporcionaba por parte del usuario, esa información eran las entradas, había un proceso que se hacía mediante esas entradas o en base a esas entradas, que eran las operaciones que se hacían para calcular el promedio, para calcular el IMC o para calcular, bueno, hicimos algunos que no calculaban nada, solamente determinaban. Bueno, esas determinaciones se hacían en base a las entradas que se daban. Por ejemplo, el algoritmo que determinaba si una persona era mayor o menor de edad. Ahí no se realizaba ningún cálculo, pero sí se determinaba si la persona era mayor o menor de edad, de acuerdo a una condición que se ponía en una estructura una estructura de decisión con un sí. Entonces eso era el proceso y se daba una salida en donde por ejemplo, en ese caso se decía si la persona era mayor o menor de edad, ¿sí? O en el caso del IMC, por ejemplo, en el pseudocódigo, pues de acuerdo a todas las entradas que se dieron de apellido paterno, apellido materno, los nombres, la estatura, el peso que se dio, luego la operación que se hizo con la estatura y con el peso, el resultado del IMC, todo eso era la salida, ¿sí? Y pues en la programación estructurada es la misma estructura, por eso se le llama así, ¿verdad? Y pues bueno, la programación estructurada se basa en un teorema fundamental, el cual afirma que cualquier programa, no importa el tipo de trabajo que ejecute, puede ser elaborado utilizando únicamente 3 estructuras básicas. Y esas estructuras básicas ustedes ya las conocen, ya saben cuáles son. Aquí están. En la teoría de esta metodología, la primera estructura se llama igual que la que vimos, secuencial o de secuencia. La segunda nosotros le llamamos de decisión, aquí le llama de selectiva, estructura selectiva, pero es la misma, es la que utiliza los sí. Y la última, yo les decía, esta palabra iterativa, nosotros le llamamos de repetición en la metodología, no en la metodología, sino en las estructuras de control que vimos en el bloque 1, pero bueno, aquí le llama iterativa y bueno, yo por eso les decía que también se le llama así, repetitiva o iterativa. Y esto es lo que les comento que a ustedes les debe ser familiar o no algo nuevo, sino algo que ya conocen y que aprendieron en el bloque 1 de este submódulo.
La estructura secuencial pues indica que las instrucciones de un programa se ejecutan una después de la otra en el mismo orden en el cual aparecen en el programa, ¿sí? Primero, en este caso, primero la A, luego la B y luego la C. Se representa gráficamente como una caja después de otra, ambas con una sola entrada y una única salida, ¿sí? Esta es la estructura secuencial, ustedes ya la conocen. Bueno, de hecho conocen las tres. Aquí tenemos la estructura selectiva, también conocida como la estructura sí, verdadero y falso. Plantea la selección entre dos alternativas con base en el resultado de la evaluación de una condición. Equivale a la instrucción if de todos los lenguajes de programación y se representa gráficamente de la siguiente manera. Aquí tenemos una especie de diagrama de flujo para representar la estructura selectiva del sí o del no, y si sí pues hace A, si no hace B y C. Aquí está se está mencionando esta palabra if. Es el sí, ¿sí? Nosotros el sí lo utilizamos en algoritmos y en los pseudocódigos. Nosotros los algoritmos y los pseudocódigos los hacíamos en español, pero como les decía hace rato, hace rato y ayer, la mayoría de los lenguajes de programación están dados en inglés, los de alto nivel, ¿verdad? Entonces, déjenme regresarme aquí, creo que en Pascal, aquí. Sí, aquí. Aquí, en este código de Pascal, hay un if. Es aquí está, miren. De hecho, se los mencioné hace rato. ¿Sí? If, y diferente de J, then, begin, y luego lo que hay que hacer, ¿no? Y es eso, es el sí. Es un sí, pero es un sí condicional. Es un sí de condición. Es un sí que no afirma. Cuando en español y en inglés también utilizamos, bueno, en español utilizamos la misma palabra para afirmar o para condicionar, que es el sí. ¿Sí? Si yo afirmo, digo, por ejemplo, si anduve caminando mucho tiempo en el sol, obviamente voy a tener sed, entonces yo digo, sí, tengo sed, estoy afirmando que tengo sed, ¿sí? Pero esa es una forma, ¿no? Afirmar. Y la otra es condicionar, ¿verdad? Condicionar es decir, por ejemplo, que si anduve caminando mucho tiempo en el sol, podré tener sed, ¿sí? Esa es una condición, ¿sí? La sed la voy a tener si es que anduve caminando mucho tiempo en el sol, ¿sí? Si no anduve caminando mucho tiempo en el sol, pues no tendré sed, lo más probable. Si estoy adentro de un cuarto con aire acondicionado, con mucho, con muy baja temperatura, pues no tendré sed. A lo mejor lo que tendré son frío, ¿no? O ganas de ir al baño, pero sed no tendré, ¿verdad? Entonces así se representa la condición. Es la misma palabra para afirmar o para condicionar, ¿sí? Y en inglés no, en inglés son dos palabras diferentes. La palabra para afirmar, el sí para afirmar, se dice yes, ¿sí? Y el sí para condicionar se dice if, ¿sí? Entonces, en inglés, la palabra if es una palabra reservada que condiciona y es la que se utiliza para hacer este tipo de estructuras. Las estructuras selectivas o de decisión o de condición, que son las que utilizábamos en el bloque 1. Y por último, la estructura repetitiva, o como le llama esta metodología, iterativa, también llamada la estructura hacer mientras. Si recuerdan que la palabra reservada de esta estructura repetitiva era el mientras y el hacer, y bueno, pues que corresponde a la ejecución repetida de una instrucción mientras se cumple una determinada condición, ¿sí? Aquí la teoría que encontré sobre esta estructura no utiliza el símbolo que utilizamos nosotros en
los diagramas de flujo. Si recuerdan, era un hexágono irregular. Aquí están utilizando la misma de la estructura selectiva. ¿Por qué? Porque es una condición, ¿sí? Y la condición se representa por medio de un rombo. Ojo aquí, cuidado, no confundir el rombo que estamos viendo aquí, que es una selección o una condición, no confundirlo con el de los modelos entidad-relación. En los modelos entidad-relación los rombos son relaciones, ¿sí? Aquí no, aquí son decisiones. Y por eso se está utilizando en esta estructura, en este ejemplo gráfico, un rombo, porque es una condición. Las dos son condiciones. Esta es una condición de dos opciones y esta es una condición que siempre y cuando la condición se cumpla, se va a repetir el proceso, ¿no? Así como lo hacíamos. Y bueno, pues por último, dentro de la programación estructurada, pues tenemos estas ventajas. La primera es que los programas son fáciles de entender, pueden ser leídos de forma secuencial, como lo vimos en el ejemplo de Pascal. La estructura de los programas es clara, puesto que las instrucciones están más ligadas o relacionadas entre sí. Reducción del esfuerzo en las pruebas de depuración. El seguimiento de los fallos o errores del programa se facilita debido a su estructura más sencilla y comprensible, por lo que los errores se pueden detectar y corregir fácilmente. Hay reducción de los costos de mantenimiento. Análogamente a la depuración, durante la fase de mantenimiento, modificar o extender los programas resulta más fácil. Y bueno, los programas son sencillos, son más rápidos de confeccionar y se incrementa el rendimiento de los programadores debido a todas estas ventajas anteriores que vimos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la programación estructurada. Es una programación, es una metodología de programación muy propia de los lenguajes de tercera generación, ¿sí? Por ejemplo, estos. COBOL, BASIC, Pascal, C, son son lenguajes que se programan con este tipo de metodología de programación estructurada, ¿sí? Y bueno, vamos entonces ahora a ver la otra metodología. Recuerden que están haciendo, bueno, yo lo que siempre les digo en este tipo de actividades es, primero, pongan atención, traten de entender lo más posible lo que se está explicando y luego ya hagan en este caso la actividad lo que está pidiendo es un mapa mental. Bueno, lo que les iba a decir es que recuerden que lo que estamos viendo son metodologías de programación. Ya vimos una, la estructurada, ahora vamos a ver la otra, la programación orientada a objetos, que era... cuando yo estudiaba la programación orientada a objetos era novedosa entre comillas, por ahí del año que habrá sido 2002, 2001, 2002. Ahora ya no lo es tanto, ya tiene más tiempo, pero bueno, las dos son metodologías que se siguen usando en la programación. Pero la programación orientada a objetos es más moderna y era el coco de todos entender lo que hacía la programación orientada a objetos. Y lo que decidí hacer aquí para poderla explicar de mejor forma, me encontré por ahí una explicación que se me hizo muy adecuada para poder explicar esto de la programación orientada a objetos, que es una analogía con vehículos. Entonces voy a tratar de explicárselas y pues bueno, ya ustedes decidirán cómo plasmar o cómo bajar a sus mapas mentales la explicación de lo que es la programación orientada a objetos y los distintos conceptos que se manejan dentro de la programación orientada a objetos. Muy bien, vamos a ver qué es esto de la programación orientada a objetos.
Bueno, pues es obviamente también una metodología de programación representada por una manera de programar específica donde se organiza el código en unidades denominadas clases. Ese es el primer concepto de la programación orientada a objetos, las clases, ¿sí? De las cuales se crean objetos que se relacionan entre sí para conseguir los objetivos de las aplicaciones, ¿sí? Entonces, en la programación orientada a objetos se crean clases y de las clases se derivan objetos, ¿sí? Se crean objetos. La POO, ¿sí? Que es la programación orientada a objetos, es una forma especial de programar más cercana a cómo expresaríamos las cosas en la vida real que otros tipos de programación, ¿sí? La programación estructurada es eso, es estructura, es una organización, ¿sí? Y la programación orientada a objetos es distinta. Podríamos decir que la programación estructurada, bueno, no sé si ustedes conocen los cassettes, las cintas, supongo que sí. Las cintas de antes los estéreos usaban unos cassettes y esos cassettes pues eran una secuencia, una cinta que corría para atrás o para adelante y conforme iba corriendo la cinta la música o en el caso de las videocaseteras la película pues iba avanzando, ¿sí? Eso podría ser la programación estructurada, ¿sí? Es una analogía para entender la programación estructurada. Las cintas de los cassettes para adelante o para atrás tiene una estructura. Si fuera una película, pues primero es la parte, el comienzo de la película, luego el desarrollo y termina la película con el final, ¿no? Y en el caso de si fuera un cassette, pues el cassette trae 12 canciones, pues si yo empiezo a tocar el cassette desde el principio, suena primero la primera canción, luego la segunda, la tercera y así me voy hasta la última canción, que será la 12 o la 13 y termino el cassette, ¿no? Ese sería así, algo así es la programación estructurada. Y la programación orientada a objetos la podríamos entender como la música o las películas ya digitales, ¿sí? En donde es más fácil ir de una pieza a otra, por ejemplo en el caso de un CD, ¿no? Un CD de música o un reproductor MP3, tú en el reproductor MP3 tienes los tracks y los tracks tú los puedes tocar o puedes ir de un track a otro de una manera mucho más fácil, ¿no? Entonces tú dices, no, pues quiero tocar el track 10, nada más das un clic en 10 o vas al 10, le das play y se empieza a tocar. En el caso de que tuvieras tú un cassette, pues tendrías que adelantar el cassette y ir hasta el 10 y te tardas un poco más para tocarlo, ¿no? Esa sería más o menos una analogía para entender un tipo de programación y otra. Ahora, vamos a explicar la programación orientada a objetos para que ustedes entiendan un poquito más con los conceptos que se manejan dentro de este tipo de programación. Pensar en términos de objetos es muy parecido a como lo haríamos en la vida real. Por ejemplo, vamos a pensar en un coche para tratar de modelizarlo en un esquema de programación orientada a objetos, ¿no? Aquí lo tenemos, ese coche que está ahí, que tiene ciertas características, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, diríamos que el coche o el auto o el carro es el elemento principal que tiene una serie de características, como podría ser el color, que es azul, el modelo, que es un Focus, o la marca, que es Ford, ¿no? Además tiene una serie de funcionalidades asociadas, como puede ser avanzar, frenar, estacionarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el objeto del carro, esas son sus propiedades o características, el color, el modelo, la marca y sus funcionalidades, ¿no? Avanzar, frenar, estacionarse. Muy bien. Pues en un esquema de programación orientada a objetos, el coche sería lo que se conoce como clase. Sus características, el color, el modelo, serían las propiedades y las funcionalidades asociadas, como ponerse en marcha o parar, serían los métodos, ¿sí? Estos son los conceptos que se ven dentro de la programación orientada a objetos, las clases, el objeto, las propiedades y los métodos. La clase
es como un libro que describe cómo son todos los objetos de un mismo tipo. La clase coche describe cómo son todos sus coches, qué propiedades tienen y qué funcionalidades deben poder realizar, ¿sí? Eso sería la clase. A partir de una clase podemos crear cualquier número de objetos de esa clase. Por ejemplo, un coche azul que es de la marca Ford y que es modelo Focus, u otro coche verde que es de la marca Seat y modelo Ibiza, como este, ¿sí? Es decir, que a partir de una clase que nosotros estamos definiendo, que es la clase coche, podemos crear los objetos que sean, ¿sí? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, dos objetos, un coche Ford y otro Seat. El Ford tiene propiedades que es azul, que es de modelo Focus de la marca Ford, y el de abajo es un coche verde con, bueno, es un objeto, es un coche, y sus propiedades es que es verde, que es de modelo Ibiza y de la marca Seat, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces, habiendo entendido esto, los conceptos de la programación estructurada, no, perdón, la programación orientada a objetos. Clase, ¿sí? ¿Qué es una clase? Como habríamos podido entender con los ejemplos anteriores, las clases son declaraciones de objetos, ¿sí? También se podría definir como abstracciones de objetos. Esto quiere decir que la definición de un objeto es la clase. Cuando programamos un objeto y definimos sus características y funcionalidades, en realidad lo que estamos haciendo es programar una clase, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos haciendo y lo que la imagen describe es el diseño de lo que es la clase coche, ¿sí? Estamos diseñándolo. Luego, las propiedades de la clase o atributos, que también se le llama así, son las características de los objetos. Cuando definimos una propiedad, normalmente especificamos su nombre y su tipo. No podemos hacer o nos podemos hacer a la idea de que las propiedades son algo así como variables donde almacenamos datos relacionados con los objetos. Por ejemplo, color, marca, modelo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Siempre, aquí lo dice, ¿no? Como variables, ustedes ya saben lo que es una variable, el color de acuerdo a los objetos que creemos, de acuerdo a la clase, ¿no? Podemos crear coches de cualquier color. ¿Por qué? Porque color es una propiedad y podemos darle un color, el que sea. Ya hicimos dos, uno azul y uno verde, y podemos hacer uno rojo, uno negro, uno blanco, uno gris, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, método. Son las funcionalidades asociadas a los objetos. Cuando estamos programando las clases las llamamos métodos. Los métodos son como funciones que están asociadas a un objeto. Por ejemplo, avanzar, frenar, estacionarse y etcétera, etcétera, ¿no? También habrá otras funcionalidades, otros métodos, ¿no? Entonces, los objetos en programación orientada a objetos son ejemplares de una clase cualquiera. Cuando creamos un ejemplar, tenemos que especificar la clase a partir de la cual se creará. Esta acción de crear un objeto a partir de una clase se llama instanciar, que viene de una mala traducción de la palabra instance, que en inglés significa ejemplar, ¿sí? Por ejemplo, el coche color azul, marca Ford, modelo Focus, o el verde, marca Seat, modelo Ibiza, que estos serían los objetos creados, ¿no? Como ven, es algo que no es completamente sencillo de entender, pero es así, ¿no? Esta explicación que acabo de dar de la programación orientada a objetos es la más lógica y la más sencilla que pude encontrar con respecto a verlo por primera vez, ¿sí? Y bueno, pues es una de las metodologías de programación que se utiliza, ¿no? Todo esto, como siempre les digo y les recuerdo, es material para examen, ¿no?
¿Y cómo se entiende? Pues estudiándolo, no hay más que estudiándolo. Bueno, pues entonces esas son las dos metodologías de programación. Ya tienen el material suficiente para elaborar su mapa mental. Vamos a cerrar esta clase dando o cerrando, valga la redundancia, también el bloque 2. Ya vamos a terminarlo. El bloque 2 son 6, compuesto de 6 actividades. Les dije que iba a ser un bloque corto, y la última actividad pues es esta, ¿no? La reflexión. Reflexión sobre lo aprendido en el bloque 2, que fue ayer, martes y hoy, ¿sí? Entonces, pues es todo por esta clase, es todo por este bloque. A partir de la próxima semana ya estaremos trabajando con el bloque 3 y pues bueno, tienen suficiente material para trabajar lo que resta de la hora, que ya es poco tiempo, más o menos unos 15 minutos. Y bueno, para subir su actividad en tiempo tienen todo el día de hoy para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues los dejo trabajar. Si tienen alguna duda, estoy conectado en Facebook.